Buenos días. Vamos a hacer una retroalimentación sobre el tema de conjuntos de fundamentos de matemáticas de los grupos 6, 7 y 8. Es una retroalimentación, ustedes ya han leído o utilizado los recursos que están en el aula, tanto los libros, la infografía, algunos videos que están allí, pues para profundizar un poco en lo que hemos, de lo que estamos hablando. Bueno, entonces el tema de conjuntos, vamos a pasar esto pues rápidamente, ya lo hemos retroalimentado anteriormente. Entonces, recuerde que un conjunto, bueno, voy a escribir, pasar acá con el lápiz, listo. Recuerde que un conjunto, pues, es la reunión de objetos o elementos, ¿no es cierto? O más bien a estos objetos se les llama elementos y que comparten entre sí características o propiedades semejantes. Aquí tenemos un conjunto, este conjunto es el conjunto V, así se llama, conjunto V, y pues es de las vocales, ¿no? De las vocales, entonces hay U, bueno, este símbolo que está acá significa pertenece. Entonces vamos a hacer de una vez un ejercicio aplicando pues esa relación. Entonces decimos que A, el elemento A pertenece al conjunto B, entonces usted le coloca pertenece. La E también pertenece, como usted lo puede ver. Entonces aquí donde dice B, usted pues aquí en este conjunto no ve ninguna B, entonces usted le escribe B, no pertenece pues al conjunto V. Todos los elementos de los conjuntos se nombran o se escriben más bien en letra minúscula, perdón, y el conjunto siempre se escribe en letra mayúscula. Estos son unos símbolos que usted tiene que tener en cuenta. Estos están en el aula también, entonces para que por favor los estudie, es bueno saber qué significa cada cual, ¿no? Por ejemplo, está al revés o volteada, se llama para todo. Este ya lo vimos que es pertenece, pues no pertenece, es el que tiene la E, pero con una barrita cruzada. Contenido, este símbolo que está acá es menor, este es menor o igual, esto se llama equivalencia, intersección, unión, esto significa tal que o para lo cual, ¿no es cierto? Esto es simétrico. Bueno, entonces esos símbolos pues los estaremos viendo eh, a medida pues que vayamos solucionando ejercicios y profundizando más en el tema de conjuntos. Aquí pues vuelvo y explico, los conjuntos se denotan por letras mayúsculas, pueden ser cualquiera, A, B, C en este caso, D, y los elementos en letras minúsculas. Si un elemento B pertenece a un conjunto B, se simboliza tal cual como usted lo ve aquí, lo voy a encerrar, tal cual como usted lo ve aquí, B pertenece a B, ¿no es cierto? Y se lee B pertenece al conjunto B, ¿ok? En caso de que no pertenezca, ya sabe que le escribe la E con una barrita cruzada, ¿no? Como está aquí, como usted lo puede evidenciar ahí. B no pertenece a B y se lee, pues B no pertenece a B. El conjunto A, cuyos elementos, quiero que vean esto, el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4, se denota de la siguiente manera. Acá usted lo puede evidenciar, dice A es igual a 1, 2, 3, 4. Pero ese conjunto también se puede escribir, digamos, en diferente orden e igual no deja de ser el conjunto A, o sea, es el mismo conjunto, ¿cierto? Acá ustedes ven que está al revés, ¿no? 4, 3, 2, 1, y aquí pues están dispuestos de otra manera, pero es el mismo conjunto. Si tiene los mismos elementos, es el mismo conjunto, ¿no? Entonces, para que por favor entienda que no son conjuntos diferentes, simplemente es el mismo conjunto A y ya. Bueno, aquí hagamos estos ejercicios. Entonces, uno pertenece a, entonces usted dice, sí, mírelo acá, uno pertenece a, entonces usted le escribe el símbolo de pertenece. 2 pertenece a E, está bien, ¿no es cierto? 2 pertenece a E, y 5 pertenecerá al conjunto A, entonces ahí no se evidencia ningún 5, no está, ese elemento no está, entonces usted le escribe no pertenece. El A E con una barrita cruzada. Perdón. Aquí especifico otros símbolos. Pertenece ya lo hemos visto. La barrita, bueno, acá está como muy,
muy parada la barrita esta, pero significa tal que. Generalmente uno la hace un poquito más acostada. Tal que o para los cuales. O usted puede utilizar los dos punticos. Generalmente se utiliza la barra, pero si se encuentran los dos puntos, que también hay libros que tienen estos dos puntos en vez de la barra, pues significa tal que. El conjunto vacío, pues se simboliza unos corchetes. No hay que colocarle dentro de los corchetes nada, porque entonces estaríamos hablando que ese conjunto tiene un elemento, ¿vale? Entonces no, es los corchetes sin nada o la bolita con una barra cruzada. Así se simboliza el conjunto vacío. El subconjunto se simboliza con la letra C. La letra C es lo mismo que decir que está contenido, ¿no es cierto? Que está contenido, ¿no es cierto? Entonces, subconjunto y está contenido, pues es lo mismo, básicamente. ¿Por qué? Porque usted dice, veamos este ejemplo, usted dice B está contenido en A. Claro, porque todos los elementos de B, que en este caso es 3 y 4, están en el conjunto A, 3 y 4, ¿vale? Entonces, se puede decir que B está contenido en A o que B es un subconjunto de A. Sigo. Aquí, aquí simplemente es una diapositiva que dispone cómo se expresa o cómo se expresa o cómo se mira estos conjuntos a través del diagrama de Venn. Entonces el conjunto A pues es 1, 2, 3, 4, 6, 12. Usted tiene que tener en cuenta que todo este es el conjunto A, ¿vale? Todo esto que estoy señalando con el láser. El conjunto B es 1, 3, 5, 15, o sea, todo esto que está aquí es el conjunto B, ¿ok? Y esto que se une acá o esta región que une a las dos, digámoslo así, se llama intersección. Y son los elementos que están tanto en A como en B. O sea, el 1 y el 3 está tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Así se representa la intersección de conjuntos. Entonces, de hecho son bímolas. Entonces, esta es la intersección de conjuntos. Bueno, o sea, los elementos que están en A y que también están en B. Bueno, sigo. Acá hay un ejercicio de saber cuántos subconjuntos tiene cada uno de los siguientes conjuntos, ¿no es cierto? En este caso, pues solamente dejé un ejercicio, había otro, pero lo quité, entonces por eso dice la palabra conjuntos, o sea, ejercicios. Entonces, no, solamente es uno. Entonces, vamos a contar los elementos que hay aquí. Aquí hay 8 elementos, ¿no es cierto? Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta que hay elementos que se repiten, como la A. Hay 3A, ¿no es cierto? 3A. Entonces, solamente vamos a contar una A. Quiere decir que aquí hay 6 elementos, ¿vale? Vuelvo y repito. Como hay 3A, solamente coja una, no repita las 3, porque es el mismo elemento. Entonces solamente coja una. Entonces tenemos una A, tenemos aquí una C, D, E, M, I, tenemos 6 elementos. 6 elementos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántos subconjuntos podemos sacar de este conjunto A? Elementos. Elementos. ¿Cuántos subconjuntos podemos sacar de este conjunto A? ¿Vale? Entonces, para eso, pues vamos a hacer un ejercicio y es utilizar una formulita que es 2 elevado a la n por A. Simplemente ese n elevado a la n por A significa el número de elementos, no es otra cosa. Quiere decir que eso es 2 elevado a la ¿qué? A la 6, porque es el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 6. Listo. Y 2 a la 6 es igual a 64. Recuerde que 64 yo lo saqué porque 2 está elevado a la 6, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces y eso es igual a 64. Bueno, aquí en la otra diapositiva hay un ejercicio, decir todos los subconjuntos de este conjunto que se llama, en este caso es 1 y 2, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuántos elementos, cuántos subconjuntos tiene ese conjunto 1, cuyos elementos son 1 y 2. Entonces, como tiene 2 elementos, pues sencillamente son elevado a la 2. Entonces, 2 a la 2, 4 subconjuntos son los que salen de ahí. ¿Cuáles? Entonces, siempre vamos a incluir el conjunto vacío, el subconjunto vacío. Siempre lo vamos a meter ahí. Un conjunto, 1, ¿no es cierto? Este 1 es un conjunto. Podemos decir el conjunto A sub 1 es igual a 1, ¿cierto? Otro conjunto que puede salir de ahí, otro subconjunto es el número 2.
Y otro subconjunto que puede salir de ahí, pues es el conjunto 1 cuyos elementos son 1 y 2, o sea, el mismo. También se tiene que incluir ahí para que por favor me entiendan. Entonces ahí tenemos 4 subconjuntos. Vamos a desarrollar un ejercicio con espacio, hagámoslo acá. Vamos a desarrollar un ejercicio, pues de saber cuántos subconjuntos hay en un conjunto dado y cuáles son, ¿no? Y cuáles son esos subconjuntos. Entonces, borro eso y hagámoslo con este color. Me dice en el conjunto M es igual a 1, 2 y 3. Ese es el conjunto M. Espérenme un momentico, por favor, la interrupción. Había un teléfono acá. Entonces, tenemos el conjunto 1, 2, 3 y vamos a saber cuántos subconjuntos pueden salir de ese conjunto y cuáles son esos subconjuntos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el conjunto M1, 2, 3. ¿Cuántos subconjuntos yo puedo sacar de ahí? Entonces, la formulita 2 por el número elevado al número de elementos, que en este caso son 3. 3 elementos, ¿no? O sea, el número 1, el número 2 y el número 3. Esto es igual a 8. Quiere decir que vamos a tener 8 subconjuntos. Subconjuntos. ¿Listo? Voy a dejar ahí nomás la palabrita. ¿Cuáles son? Entonces vamos a simbolizar los subconjuntos de esta forma. Los subconjuntos de M. Así se simboliza. Abrimos el conjunto grande. ¿Y cuáles son los posibles subconjuntos? Entonces, el conjunto 1, el subconjunto 1, el subconjunto 2, el subconjunto 3, ¿listo? El subconjunto 1, 2, ¿no es cierto? 1, 2. El subconjunto 1, 2. El subconjunto 1, 3, coma. Acuérdense que deben ir separados por coma los elementos. 1, 3. 1, 3. El subconjunto 2, 3. 2, 3. El subconjunto vacío. Bueno, voy a colocarlo así para que este es el conjunto vacío. O simplemente deje la ruedita, ¿no? La ruedita con la barrita atravesada. Y el conjunto sí mismo, ¿no? En este caso, 1, 2, 3. Porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Listo? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y 3. Y ahora sí cerramos. Entonces, ¿cuántos conjuntos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahí quedó solucionado el ejercicio. Hay 8 subconjuntos y que usted lo puede ver. No se le olvide siempre incluir el conjunto vacío y el conjunto sí mismo, ¿vale? O sea, el mismo conjunto, porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Bueno, aquí voy a hacer como un ejercicio. Tengo el conjunto N, cuyos elementos son las vocales A, E, I, O, U, ¿no es cierto? A, E, I, O, U. Yo puedo decir que I, la letra I, es subconjunto de N, es la pregunta. ¿Vale? Entonces, la respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que un conjunto contiene a otro conjunto. No es la relación de contenido o de subconjunto no sea de elemento a conjunto, sino de conjunto a conjunto. Entonces, en este sentido, pues la respuesta sería no. ¿Por qué? Vuelvo y le repito. Porque un conjunto contiene a otro conjunto y no a elementos. Esta ahí es un elemento del conjunto. Para que eso fuera cierto, yo tendría que decir, el conjunto, qué sé yo, n sub 1
es igual a la letra I. Así, pues es una cosa diferente, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un subconjunto que se llama n sub 1 y cuyo elemento es la letra I, ¿vale? Eso sí ya es otra cosa, ¿vale? Entonces, para que por favor, quede claro. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, este ejercicio ya lo había hecho. Aquí pues hablamos de cuando dos conjuntos son iguales, ¿no es cierto? Esto también sale en sus actividades para que por favor lo tengan en cuenta. Dos conjuntos son iguales sí, solo si tienen los mismos elementos. Así es sencillo. Entonces el conjunto A es igual a AB y el conjunto B pues es igual a BA. ¿Son iguales? Sí, porque tienen los mismos elementos. Bueno, el conjunto A, X tal que X es una vocal. Ese X tal que X está determinado por comprensión, ya lo voy a explicar. Y X tal que X es una vocal, cualquier vocal, A, E, I, O, U. Quiere decir que el conjunto A y el conjunto B, pues también esos conjuntos son iguales, ¿no? A pesar de que uno está expresado por comprensión y el otro por extensión. Aquí un repasito de cómo se lee. Digamos, si F contiene a E, se lee F está contenido en E contiene a F, F es subconjunto de, lo dije mal en el primer momento, bueno, F es subconjunto de o F está contenido en E, lo mismo, ¿vale? Bueno, no voy a hacer más ejercicios de contenido porque creo que eso ya quedó claro. Acá pues también como la gráfica, el diagrama en que podemos ver que B está contenido, ¿no es cierto?, en A, ¿no es cierto? A no está contenido en B, sino B está contenido en A. Entonces, para que por favor lo tenga en cuenta. O B es subconjunto de A, es lo mismo. ¿Vale? Aquí, determinación por conjuntos, acordémonos que según las lecturas que ustedes hicieron con antelación, los conjuntos se pueden determinar de dos formas, por extensión y por comprensión. ¿Vale? Bueno, antes de esto, también les recuerdo que en la infografía que ustedes tienen allí están los tipos de conjuntos, entonces para que por favor la revisen. Acuérdense que hay conjunto vacío, infinito, finito, universal, unitario. Entonces, para que por favor revise esa infografía, eso es sencillo, es simplemente las clases de conjuntos. No quiero ahondar en eso por cuestiones del tiempo, pero para que por favor lo revise. Aquí determinamos los conjuntos por extensión cuando los elementos sean de forma explícita, es decir, se especifica cada uno de los elementos del conjunto, o sea, se nombra cada uno de los elementos del conjunto. Acá hay unos ejemplos. A es igual a menos 1, 2, 8. Aquí hay otro ejemplo. El ejemplo aquí, por ejemplo, C, cuyo elemento es 0. Está determinado por extensión porque está nombrando cada uno de los elementos. Yo digo el conjunto de la selección Colombia, ¿no es cierto? Entonces tengo que nombrar cada uno de los elementos. Por extensión sería pues, bueno, qué sé yo, que James, que Falcao, que, bueno, ¿sí? Bueno, no sé. Entonces, eso es por extensión cuando los nombro a cada uno. Por comprensión, yo diría, X tales que X es un jugador de la selección nacional de Colombia. Entonces, ahí ya sabemos que ahí caben todos los jugadores o cualquier jugador que sea de la selección Colombia. Eso es por comprensión, cuando se da la propiedad que permite decir cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto. Aquí hay un ejemplo. C, el conjunto C es igual a las X, que las X pertenecen a A, ¿no es cierto? Tales que X es un cuadrúpedo. Entonces ahí caben toda la cantidad de animales que son cuadrúpedos, ¿vale? Eso es por comprensión, estamos nombrando la característica o la propiedad de los elementos. Aquí hay un ejemplo, cuando un conjunto, el conjunto B, está determinado por comprensión y me dice que son los X, o sea, los números que pertenecen a los números naturales, pero o tal que, fíjese, acá están los dos punticos, no está la barrita. X es menor que 8. Entonces, ¿cuáles son esos números que son menores que 8, pero que a la vez son naturales? Entonces usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué el 8 no? Porque dice menores que 8. Y como son naturales, yo no puedo escribir decimales. Yo no puedo decir 7,9999, no, porque son números decimales. Esos no son naturales, ¿vale? Esos son expresiones decimales que pertenecen, pues, ya al conjunto de los números racionales. Recuerde, expresiones decimales, no números decimales, sino expresiones decimales. Listo. Aquí hay otro ejemplo.
¿no es cierto? Pero es al revés. O sea, el conjunto por extensión, entonces defínalo por comprensión. Por comprensión, pues usted tiene que mirar el conjunto, ¿no? 0, 3, 9, 12, 15, 18. Usted lo mira y dice, bueno, ¿qué será eso? Yo veo como los múltiplos de 3, ¿no es cierto? Entonces usted dice las x, tales que pertenecen a los números naturales, y x es múltiplo de 3, que está entre 0, ¿no es cierto? O sea, 0 es menor o igual. Cuando yo digo que 0 es menor o igual, incluyo al 0. Si fuera solo menor, no lo incluyo. Este símbolo que voy a escribir acá se llama menor o igual, y este símbolo se llama mayor o igual. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo menor o igual, contiene al número que está en el límite, en este caso el 0. Y en el otro lado, pues el 18. O sea, también lo va a contener, también lo va a meter, también lo va a incluir. Bueno, y este ejercicio, pues notamos que de todas formas está un poco, tiene un error, ¿no es cierto? Porque acá dice 0,3, faltaría el número 6, ¿no? Faltaría el número 6 acá. Uy, me quedó feo. Faltaría el número 6. Entonces ahí les faltó meter el número 6. Y ahora sí, pues tenemos ese conjunto que está determinado en un comienzo por extensión, lo convertimos por comprensión. O lo expresamos por comprensión. Este ejercicio, los números que están entre 5 y 10, pero no incluye el 5 y el 10. Fíjese que dice 5 es menor que X. Entonces usted dice, ¿cómo así? Entonces el conjunto A es igual, lo vamos a determinar por extensión porque arriba está por comprensión. Entonces 5 es menor que X, o sea, no dice menor o igual, no dice 5 es menor, estrictamente menor que X. Entonces, 5 es menor que ¿quién? Pues que 6, ¿no es cierto? ¿Quién más? Que 7, 8, 9. Pero ahí yo tengo que parar porque en el otro límite o en el otro elemento o en la otra condición más bien dice que X es menor que 10. O sea, 5 es menor que X y X es menor que 10. Entonces yo no puedo escribir el 10 porque no dice menor o igual, sino menor, estrictamente menor. Entonces este conjunto de numeritos 6, 7, 8 y 9 son los que cumplen con esta condición, que están entre 5 y el 10, pero no el 5 y no el 10. Pasamos a algo que se llama unión de conjuntos, ya entramos a la operación entre conjuntos. La primera es la unión, digamos como los más famosos, digámoslos así, la unión y la intersección. ¿Qué es la unión? Se simboliza así, A, U, E, ¿cierto? Y son los números que pertenecen a A o pertenecen a B. Aquí tenemos unos conjuntos determinados por comprensión y los vamos a convertir por extensión para saber cuáles son esos elementos, ¿no? Los números pares, que X sea menor que 14. Entonces, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Por qué 14 no? Porque tiene que ser menor de 14. ¿Por qué no 13? Pues porque 13 no es par, ¿cierto? Entonces, listo. Las X tales que X pertenecen a los naturales cuando X es menor o igual que 6. X es menor o igual que 6. ¿Cuáles son los menores o iguales que 6? Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué incluye el 6? Porque dice menor o igual. Bueno, las X tales que X menores que 15 cuando X es múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12. ¿Por qué no el 15? Porque dice menor que 15, no menor o igual. Entonces, recuerde que cuando dice menor, pues no incluyo ese número. ¿Por qué no el 13 y el 14? Pues porque no son múltiplos de 3. Listo. Y vamos a unir todo eso. Simplemente usted coge los elementos de A, los elementos de B, los elementos de C y los une. Los mete en un solo conjunto que se llama A unión B, unión C. No, como se repiten elementos, usted ve aquí el 2, aquí el 2, aquí por ejemplo usted ve el 6, aquí también, aquí también. Usted no lo va a escribir 3 veces, usted solamente lo va a escribir una vez. Bueno, otra vez, el elemento se repite 2, 3 veces, no lo escriba 2 o 3 veces, solamente escríbalo una vez. Esta intersección entre conjuntos son las X tales que pertenecen a A y también pertenecen al conjunto B. Tenemos los mismos conjuntos, o sea, sí, tenemos los mismos elementos, los mismos conjuntos y vamos a ver, pues, esta intersección. Vamos a hacer la intersección entre los tres conjuntos de una vez. A intersección B, intersección C. Entonces, los elementos que están en los tres conjuntos. Entonces, tenemos el número 0, está aquí y está aquí. Entonces,
Acá lo escribimos. Y el número 6 está aquí y está aquí. Entonces usted lo escribe acá. Esa es la intersección entre los tres conjuntos. No hay más números que se repitan en los tres conjuntos, ¿vale? Hay números que se repiten en dos conjuntos. Si yo quisiera hacer A intersección B, o sea, A, esto es de acá, A intersección B, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacer solamente eso, pues solamente yo me remito a los conjuntos A y B. Y en este caso, los dos elementos que se repiten en esa intersección de A y B, pues es el número 2 y el número 4. Esa es la intersección de A y B. Entonces lo voy a acá pintar de otro color para que usted se dé cuenta. Y este que está rayadito acá, que dice 0,6, lo voy a rayar también acá con este color, es la intersección de los tres conjuntos. Esa sí es la intersección de los tres, 0 y 6. 2 y 4 solamente la intersección entre A y B. Bueno, tenemos diferencia, tenemos diferencia de conjuntos, ¿no es cierto? Tenemos diferencia de conjuntos y pues son los elementos, a ver, como la cosita esta, son los elementos que pertenecen a y no pertenecen a B, ¿no es cierto? Acá hay un ejemplo, tengo el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo el conjunto B, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a hacer A menos B, o sea, A diferencia de B, ¿no es cierto? Son los elementos que están en A. ¿Cuáles elementos están en A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que no están en B. Entonces, entonces hagamos la pregunta al contrario. ¿Cuáles están en B? Entonces está el 2, está el 4, mírenlo acá, 2, 4, y está el 6. ¿Cuáles sobraron de A? No vamos a mirar más B. 1, 3 y 5. Entonces, ese es el conjunto A diferencia B o A menos B, ¿listo? Los elementos que están en A y que no están en B. Pero A menos B y B menos A son diferentes, no es lo mismo. Veámoslo. Ahora vamos a hacerlo al contrario, B menos A, los elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Cuáles elementos están en B? 2, 4, 6, 8, 10. Y en A, o sea, que se repiten en A, pues tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 6. ¿Qué nos sobró? 8 y 10. 8 y 10, nos sobró eso. Entonces, ese es el conjunto B menos A. Fíjese, tenga en cuenta que no son lo mismo. A menos B y B menos A no es lo mismo. Aquí tenemos el complemento de un conjunto, ¿no es cierto? Tengo el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo el conjunto A, 2 y 4. ¿Cuál es el complemento de A? El complemento de A se escribe así, el A con una comita arriba, o también se puede escribir el A, en varios libros aparece, con una C arriba. ¿Listo? Así. ¿Vale? Entre otras cosas, le cuento una propiedad, ¿vale? Y es que, ya que me acordé, varias propiedades. Una de esas es que el complemento del conjunto vacío, es igual al conjunto universal. Ya voy a explicar el ejercicio, sino que me acordé de esto. Y el complemento del conjunto universal, pues es el conjunto vacío. Y si yo tengo el complemento o A complemento o el complemento del complemento de A, o sea, esto, pues es igual a A. Digamos para que tenga en cuenta esas propiedades. Otra vez, el complemento del conjunto vacío es el conjunto universal. El complemento del conjunto universal, pues es el conjunto vacío. Y el complemento del complemento, pues es igual a A. En este caso, A, complemento de A, complemento de A. El complemento de A más bien, pues es igual a A. ¿Listo? Como una doble negación, que al final me da positivo. ¿Se acuerdan de las proposiciones negativas? Doble negación, al final daba lo mismo, se verificaba la proposición inicial. Es lo mismo. El complemento del complemento, pues es igual a, en este caso, A. El conjunto A tiene los elementos 2 y 4. ¿Cuál es el complemento? Pues el complemento es lo que me hace falta para ser igual al conjunto universal. Yo tengo los números 2 y 4. ¿Qué me hace falta? Pues 1, 3 y 5. Entonces, ese es el complemento del conjunto A. 1, 3 y 5. Aquí lo vemos en el diagrama. Acá está el conjunto A, 2 y 4. Y sencillamente lo que está por fuera, 1, 3 y 5, que es el complemento, que es el conjunto complemento de A. Acá la diferencia simétrica
Es el conjunto de los valores, de los elementos, perdón, de U que pertenecen a A o a B, pero no a los dos a la vez. Aquí está, digamos, la expresión, así se simboliza A, diferencia simétrica de B, se simboliza A menos B unido con B menos A, o sea, esto que estamos viendo acá. Pero eso es igual a ¿qué? O sea, esto es una equivalencia, simplemente simbología. Es igual a A unión B y le quito la A intersección B. Es decir, es la unión de los dos conjuntos menos la intersección, o sea, le va a quitar esto que estoy haciendo acá. ¿Listo? O sea, en un comienzo A unión B es todo esto, ¿no? Todo esto es A unión B, todo, porque usted unió todo. Todo esto es A unión B. Pero la diferencia simétrica es eso, pero menos, o sea, le quito esto, ¿vale? Vamos a ver un ejercicio. Acá tengo los elementos 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es el conjunto universal. A es 1, 2, 3, 4, 5 y B es 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos pertenecen a los dos conjuntos? Entonces, hagámoslo así para que les salga mucho más fácil. Los elementos que pertenecen a los dos conjuntos es 3, 5, 4 y no más. Quiere decir que todo lo que sobró es A, diferencia simétrica de B. ¿Qué sobró? 1, arriba sobró 1, voy a hacerlo con otro color. Arriba sobró 1, 2, abajo sobró 6, 7 y 8. Y esos son los elementos que usted puede evidenciar ahí. Listo. Vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio de los que le había puesto ayer por ahí. Vamos a hacer, vamos a hacer este. Yo tengo los elementos, tengo el conjunto B, que es igual a menos 4, tratar de escribirlo rápido, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ese es el conjunto B. El conjunto C es igual a menos 2, 2, 0, 2, 4, 6 y 7. ¿Listo? Entonces vamos a hallar B, diferencia simétrica de C. ¿Listo? B, diferencia simétrica de C. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se repiten en los dos conjuntos? Vamos a ver eso rápidamente y verá que es muy fácil sacarlo, ¿no? Los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Menos 2, 0, ¿cierto? 0, 0. Creo que 2 también, mírelo. 2, 2. Y creo que 4, 4, ¿no es cierto? 4 y 4. Y no hay más, ¿no? Entonces quiere decir que todos los elementos que sobraron, pues es la diferencia simétrica. Entonces menos 4, menos 3, menos 1 de parte del conjunto B, ¿sí o no? Y 3. Y por el conjunto C, pues el elemento 6 y el elemento 7. ¿Listo? Entonces menos 4, menos 3, menos 1, menos 4, menos 3, menos 1. Ah, faltó el 1. Por acá también tiene que escribir el 1, ¿vale? Aquí faltó el 1. El 1 también faltó. 1, 3, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, de todas formas, ya sabe el concepto de diferencia simétrica. De pronto, como voy rápido, de pronto si me equivoqué en algún número para que por favor usted lo verifique si está bien. Pero ya sabe que la diferencia simétrica, ¿cuál es el concepto de la diferencia simétrica? Bueno, y, y eso es, de todas formas, aquí les voy a dejar un ejercicio. El conjunto universal, que es la palabra eucalipto, o las letras de la palabra eucalipto. Entonces, U, perdón, como acá,
C, A, L. Esta es una L, la voy a hacer un poquito medio mayúscula para que no se me confunda con la I. Bueno, la I la voy a hacer así. Eucalipto, la palabra, la letra P, la letra T y la letra O. Eucalipto, ¿sí? Eucalipto, sí. El conjunto G es igual a X, tales que X es una vocal. Es vocal, voy a escribirle así, es vocal. Y el conjunto Y es igual a las letras de la palabra palo. E, A, L, O. Palo. Ustedes van a hallar. Ustedes van a hallar esto. G, diferencia simétrica de Y, complemento. O sea, el complemento de la diferencia simétrica entre G y Y, ¿vale? Y obviamente primero tienen que hacer lo que está en paréntesis, o sea, la diferencia simétrica de G y después de que tengan esa diferencia simétrica, que es un conjunto, pues hallan el complemento de ese conjunto. ¿El complemento con respecto a quién? Al conjunto universal, ¿vale? Entonces, les voy a dejar eso de tarea. De igual forma, les recuerdo que por ahí en WhatsApp dejé unos ejercicios, ¿vale? Para que por favor los tengan en cuenta. Me gustaría que los solucionaran y pues los socializamos. Son solamente dos. Recuerde mirar muy bien, recuerde repasar. Esto es toda la teoría de operaciones entre conjuntos, pues la primera parte. Con esto usted ya tiene todas las herramientas y con lo que usted leyó y vio en la infografía, en los libros de texto y en los videos, ya tiene todas las herramientas, digamos, para solucionar toda esta cuestión de conjuntos. Entonces, eso, eso es. Voy a volver acá. Listo. Bien, eso es todo. Con mucho gusto les atiendo y bueno, espero les vaya muy bien. Feliz tarde.